chicos? ¿Cómo están? Qué bueno que los puedo ver nuevamente a través de esta cámara. Y bueno, gracias a Dios porque domingo a domingo pues seguimos, a pesar de que ya pues casi la pandemia ya se acabó, chicos. Pero bueno, síganse cuidando porque de todos modos ahí por ahí hay unos contagios. Bueno, viene la época de frío, ya empieza a hacer frío y nos podemos enfermar de otras cosas. Pues no hay que bajar la guardia, como dicen nuestras autoridades, y a seguirnos cuidando. Y bueno, vamos a seguir. Y bueno, esto son de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, porque a pesar que ya estamos de forma presencial como iglesia, nosotros seguimos transmitiendo domingo a domingo nuestra clase para los que están de fuera de nuestra iglesia, que no están en la ciudad, pues puedan seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Y bueno, también los que estamos aquí pues domingo a domingo, que no pueden ir a la iglesia, pues ustedes puedan seguir en nuestra clase. Y bueno, vamos a comenzar este domingo nuevamente agradeciéndole a Dios. Y bueno, sean bienvenidos a nuestra clase dominical y vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo a través de la oración. Dios, te damos gracias porque nos cuidas, Padre. Gracias porque tú tienes mucho cuidado de nosotros. Y ahora, Padre, te pedimos que nos bendigas, que nos tengas preparado una clase extraordinaria, hablándonos tú principalmente, Señor. Gracias, te bendecimos y pedimos que tú pues nos guardes y tú puedas ser el que dirija esta clase, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Te lo agradecemos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues chicos, vamos a empezar nuestra clase y a ver qué nos tiene preparado Dios este domingo. ¿Sale? A poner mucha atención. Hola niños, mi nombre es Rubén y me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Les invito a que comencemos este hermoso día alabando juntos a nuestro Dios. Cantemos. ¿Conocen a la reina Esther? Pues en este canto aprenderemos sobre ella. ¿Y saben qué? Yo he aprendido de la reina Esther que cuando obedecemos y tenemos confianza en el Señor, podemos lograr grandes cosas. Así como dice en la Biblia, Salmos 119, 3b. Quiero obedecerte de todo corazón. Con esa convicción, los invito a que juntos cantemos Esther. Esther era mujer muy bella y Dios quiso usarla a ella. Ganó el concurso y fue reina. Vivió dejando su huella. Y Dios le dijo a Mardoqueo que Esther debía actuar. Y Esther logró salvar al pueblo judío de Amán. Esther ya pudo saber que debía obedecer. Buscó presentarse ante el rey y valor logró tener. Y Dios tuvo el control. Y en la historia ganó el Señor. Esther era mujer muy bella y Dios quiso usar a la reina. Salvó a su pueblo y fue ella quien dio su palabra en la escena. Y Esther actuó con gran valor, confiando en el Señor, y así logró salvar al pueblo actuando por amor. Esther ya pudo saber que debía obedecer.
valor logró tener. Y Esther, ella pudo saber que debía obedecer. Buscó presentarse ante el rey y valor logró tener. Y Dios tuvo el control. En la historia ganó el Señor. Hola, mi nombre es Hilary Fernanda. Hoy voy a decirte un secreto. ¿Sabes cuál es la razón de vivir alegre? La razón es saber que Cristo nos ha salvado y transformado. Recuerda, Dios dice en Salmos 9:2: por ti me alegraré, oh Dios, y cantaré alabanzas a tu nombre. Cantemos juntos, estoy alegre. Estoy alegre porque estás alegre. Estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre porque estás alegre. Esto quiero yo saber. Voy a contarte, puedes contarme la razón de estar alegre así. Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó. Por eso yo alegre estoy. Estoy alegre porque estás alegre. Estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre porque estás alegre. Eso quiero yo saber. Voy a contarte, puedes contarme la razón de estar alegre así. Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó. Por eso yo alegre estoy. Salmos 4:7. Tú diste alegría a mi corazón, aún mayor que cuando ellos tenían abundancia de grano y mosto. Bueno, este versículo nos habla que la verdadera felicidad no está en lo material, sino en seguir a Dios y seguir todos sus mandamientos, ya que con eso tendremos una salvación eterna, aparte de una felicidad y satisfacción aquí en la tierra. También nos dice que aunque nosotros no tengamos tantas cosas como las que tienen ellos, Jehová nos dará la verdadera felicidad, como dice en el versículo, mucho más que ellos, porque ellos solo se basan en lo material, mas nosotros tenemos la salvación eterna. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí, alegre voy cantando. Sí, alegre voy cantando. Sí, yo viviré feliz con él por la eternidad. Sí, alegre voy cantando. Sí, alegre voy cantando. Sí, yo viviré feliz con él por la eternidad. Por la eternidad. Ahora corran todos por su Biblia para que juntos cantemos Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito
Hola pequeños, Dios les bendiga. Espero que estén todos bien y bueno, gracias a Dios porque se pudieron conectar hoy este domingo tempranito, ¿verdad? Me da mucho gusto estar aquí reunida con ustedes y sobre todo, ¿saben qué? Me da mucho gusto porque hoy nos vamos a aprender un texto bien hermoso. Habla de algo delicioso. ¿Qué significa la palabra delicioso para ustedes? A ver, platíquenme, ¿qué es delicioso para ustedes? ¿Un pastel? ¿Su postre favorito? ¿Una gelatina rellena de frutas? ¿Qué es delicioso para ustedes? A ver, porque para Dios también hay algo delicioso. Y hoy precisamente nos vamos a aprender un pasaje bíblico, un texto que habla de lo que resulta ser delicioso para Dios, ¿sale? Y cuando a nosotros nos dan algo delicioso, pues nos ponemos muy contentos, ¿verdad? Pues así Dios. Pero vamos a leerlo primero, ¿sale? Traigan su Biblia. Si tienen una Biblia infantil, si tienen una Biblia, la de sus papis por ahí, pero traigan una Biblia o traigan su cuadernito. Recuerden que tenemos un cuadernito en donde vamos anotando las citas bíblicas que nos hemos estado aprendiendo. Así que vamos rápidamente a buscar en el Salmo 133, versículo 1. Es muy fácil localizar el libro de los Salmos, ¿verdad? Porque casi se encuentra al centro de lo que es la Biblia, se encuentra en el Antiguo Testamento y pues es el libro más extenso, ¿verdad? Con más capítulos. Entonces, vamos a buscar el Salmo 133 y vamos a leer el versículo número 1, ¿sale? Yo tengo aquí mi Biblia versión Reina Valera y mi Biblia infantil versión internacional, nueva versión internacional. Así que le voy a dar lectura de las dos, en las dos versiones, ¿sale? Ya lo tienen, Salmo 133, versículo 1. Y aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que le resulta delicioso? Ay, hasta se me hizo agua a la boca porque se me antojó mi postre favorito. Pero bueno, vamos a ver qué le gusta a Dios en este versículo, ¿sale? Dice así, Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¡Wow! Y creo que habla de algo delicioso para Dios y algo delicioso para nosotros. Otra vez le voy a dar lectura de aquí, dice así, Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Muy bien, ahora vamos a leerlo de aquí, de mi Biblia infantil, nueva versión internacional. Ahora sí voy a buscar el Salmo 133. ¿Quién me recuerda qué versículo es? Sí, Salmo 133, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Dice, Salmo 133, 1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Salmo 133, 1. ¡Ay, qué bonito dice aquí!, ¿verdad? Dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Ah, pues es que seguramente de esto vamos a hablar hoy en la clase. Voy a estar bien atenta porque me parece muy interesante este texto, ¿verdad? Y bueno, les decía yo a ustedes, les preguntaba, ¿qué les parece agradable? ¿Qué les parece delicioso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que les agrada? ¿Qué les gusta? ¿Qué disfrutan ver? ¿Qué disfrutan hacer? Bueno, pues a Dios lo hacemos que disfrute mucho cuando estamos juntos, cuando convivimos, cuando todos los que hemos creído en el Señor nos reunimos y le alabamos juntos y aprendemos juntos de su palabra, como ahorita, ¿verdad? A ver, vamos, les voy a compartir el texto en la pantalla. Muy bien. ¿A qué tenemos aquí? Pues vemos una orquesta, ¿verdad? Y bueno, ¿qué creen? Una orquesta, pues está cada instrumento musical en su lugar, ¿verdad? No uno está allá en las escaleras del teatro, otro está por los baños, otro está en el escenario, otro está detrás de las cortinas, ¿no, verdad? Todos los instrumentos musicales están en su lugar, ¿verdad? Y todos son dirigidos por un director, ¿verdad? Un director les señala
bueno, yo no soy director de orquesta, pero sé que les señala cuándo deben comenzar a tocar, en qué momento de la pieza musical es su participación, etcétera, ¿verdad? Y es muy importante que todos guarden armonía, ¿verdad? Armonía significa que todos están trabajando con el mismo fin, ¿verdad? Es decir, todos están ahí tocando, ¿para qué? Para crear una pieza musical hermosa que el público y la gente lo disfrute, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué creen? Este texto nos habla de convivir en armonía. Entonces, ¿qué creen? Pues a Jesús le gusta que nosotros convivamos así en armonía, que no uno esté por allá y el otro por acá y el otro más allá, no, que todos estemos juntos alabando a Dios, ¿verdad? Rindiéndole a Él alabanza. Él ha hecho muchas cosas por nosotros y le gusta mucho vernos juntos, así como ahorita, aunque tú estés en tu casita, aunque estés en un lugar lejano a donde yo estoy aquí, conectada, no importa, pero estamos reunidos en su nombre y eso es convivir en armonía. También cuando convivimos, por ejemplo, que alguien de ustedes se reúne con otros hermanos en la casita de otros hermanos, también están conviviendo en armonía, juntos en armonía. Y si convivimos así de esa manera, hablando su palabra, alabándole, predicándole a otros de su palabra, pues ¿qué creen? Eso le resulta delicioso a Dios, le resulta rico, le resulta algo rico. Y entonces cuando nos reunimos, cuando estamos juntos, ¿verdad? Cuando oramos juntos, estamos conviviendo en armonía. Cuando disfrutamos ese momento, fíjense, ahí yo les quiero platicar que hay hermanitos en Cristo que son muy cariñosos y siempre te andan abrazando y siempre te andan diciendo cosas bonitas y tú sientes bonito aunque no sea tu papá o tu mamá o tu hermano mayor o tu abuelita, pero esos hermanitos son hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque creen en Él, creen que Cristo murió por nuestros pecados y los perdonó y nos salvó. Y entonces a Dios le agrada mucho que estemos juntos. Pero ya no te platico más porque mejor nos vamos a la clase, pero antes vamos a decir nuestro texto, ¿sale? Muy bien, perdón. Vámonos a regresar acá a nuestro texto, ¿sale? Entonces, ya habiendo explicado todo eso y platicado con ustedes y ustedes habiendo pensado qué es lo que les agrada más, qué es lo que disfrutan más, pues vamos entonces a leer 2 veces este versículo y nos lo vamos a aprender. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a leerlo de ahí de la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Recuerden que decimos la cita bíblica, después el texto y otra vez la cita bíblica. Dice así, Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Wow, Salmo 133, 1. Muy bien, ¿lo decimos otra vez? ¿Sí? ¿Qué les parece? Y entonces ya después, como está bien cortito, vamos a procurar decirlo quedito, primero quedito y luego fuerte, pero mirando hacia otro lado, así como que no vemos a la pantalla y nada más si nos falla ahí poquito, volteamos así de reojo tantito a ver a la pantalla, ¿sale? Muy bien, lo decimos fuerte otra vez y luego quedito. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Convivir y habitar juntos en armonía es algo que nos gusta, que disfrutamos y Dios disfruta vernos así conviviendo en amor, ¿verdad? Muy bien, entonces una vez más, quedito, ¿sale? Y procuramos no ver a la pantalla. Dice así, mirad, es Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Ya casi me lo aprendo. ¿Cómo van ustedes, chicos? Oigan, recuerden que nos pueden mandar sus evidencias, ¿verdad? Para ver que sí se lo están aprendiendo, para ver que estamos conectados y conviviendo, ¿verdad? De esa manera, compartiéndonos la palabra. Entonces, mándenos sus evidencias, pequeños, mándenos dibujos, mándenos sus manualidades, por favor, pequeños, queremos verlos ahí conectados, ¿sale?
Muy bien, entonces lo decimos una vez más, pequeños, y entonces nos vamos directo a la clase porque ya se me antojó. Como estamos hablando de cosas deliciosas y de cosas que nos agradan, pues ya se me antojó estar aquí bien atenta a la clase, ¿sale? Muy bien, entonces decimos bien fuerte y claro el texto. Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Bueno, pequeños, espero que disfruten la clase. Va a estar deliciosa, ¿verdad? Porque estamos juntos, conviviendo, escuchando la palabra de Dios. Nos vemos pronto, pequeños. Dios les bendiga. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, vamos a seguir con esta aventura de nuestra campaña. Y bueno, que nos atrevamos a ser llamados a pescar, dice el título de nuestra campaña. Y bueno, espero que también ya tú ya hayas salido también pues a pescar, ¿no? Y bueno, hoy nos toca la letra C. Ya hemos visto la letra P, ya hemos abierto la letra E, la S, hoy nos toca la C. Y la C nos habla de la convivencia, ¿sí? Y bueno, vamos a convivir. Y bueno, casualmente, fíjense, vamos a irnos al final de una lección que la próxima clase vamos a ver cómo inicia. Así que voy a empezarles a platicar un poquito de esa clase, pero más detalladamente pues vamos a ver la próxima semana con los niños de la iglesia infantil, bueno, con la hermana Bere, que es lo más seguro que nos toque dar la clase. Pues vamos a ver que vamos a darla, ¿sale chicos? Para pues, estar ahí trabajando en esa parte. Y bueno, en esta clase es convivamos como el carcelero de Filipos al convertirse, ¿sí? Bueno, ya casi les dije todo la lección ahí en el título, pero bueno, esto me recuerda, chicos, a pensar que la convivencia pues nos trae alegría, ¿no? Yo no sé qué tanto te causa a ti alegría, pero a mí me gusta mucho reunirme, principalmente con los hermanos de la iglesia. Fíjense, yo disfruto más la compañía de los hermanos de la iglesia que a veces con mis compañeros. Yo digo que no me divierta con mis compañeros del trabajo, cosas así, pero sí prefiero pues la compañía de los de la iglesia y me divierte mucho también, bromeo mucho y nos reímos a veces hasta que nos duela el estómago, ¿verdad? Porque muchas veces estamos haciéndolo ahí. Y bueno, y esto es también porque fíjense, Dios no nos diseñó para estar solos, chicos. Dios nos diseñó para tener alrededor siempre gente, ¿no? No podemos ser ermitaños, ¿no? Digamos, tenemos siempre gente alrededor y podemos ver esa parte, ¿no? Y fíjense, bueno, recuerdo yo de las cosas de mi juventud, no hace mucho, hace poquito, ¿sí? Son los campamentos juveniles, chicos, ¿sí? En la iglesia, desde que, digo, yo ya no fui niño cuando llegué a la iglesia, pero sí fui, cuando fui adolescente. Desde que era adolescente empecé a ir a los campamentos, bueno, y también hay campamentos de niños y niñas en la iglesia donde antes yo me reunía. Y cada año durante el mes, bueno, era en el mes de las vacaciones, que podía ser julio a agosto, ¿sí? O a veces era en Semana Santa, a veces eran en los puentes de septiembre. Había campamentos en la iglesia donde principalmente, pues, les digo, empecé a ir a campamentos de adolescentes, pero también después eran de jóvenes, ¿no? De las iglesias donde había. Y bueno, en ese campamento ahí en Puebla se llama Valsequillo, el lugar donde íbamos. Era un lugar, bueno, todavía existe ese lugar, es un campamento cristiano a las orillas de un lago, precisamente el lago de Valsequillo. Y es hermosísimo. Y bueno, muchos de mis recuerdos de mi juventud de la iglesia y agradables, pues los pasé ahí en ese campamento. Y algunas tristezas, algunas también
aventuras también en esos campamentos de ahí, pero iba gente de aquí de la ciudad, de Veracruz, de Puebla, de Tlaxcala llegaron a ir, bueno, y de donde pudieran llegar, pues iba llegando ahí esos jóvenes, ¿no? Y bueno, ahí dentro de esos campamentos pues había convivencias, juegos, cenas especiales, noches de talentos y todo eso para poder pues llevarlos a cabo, ¿no? Y bueno, ahí en esa parte pues estaba pues pertenecíamos todos a un equipo, ¿no? Todos cuando llegabas ahí te asignaban un equipo de un color o de un nombre, una profesión, ahí dependía más o menos de lo que nos tocara, ¿no? Y bueno, había cuartos también en las que nos mezclaban, pues, nombres y mujeres, ¿verdad? Eran los hombres por un lado y las mujeres por otro lado, pero sí nos revolvían en cuestión de que, pues, no convivías con todos los de tu iglesia, ¿no? Casualmente, si éramos muchos de la iglesia, pues nos llegaba a tocar alguien de la iglesia, pero por lo regular, pues nos tocaban, pues, gente de todos lados, ¿no? Y bueno, el día de hoy conservamos muchos la amistad de ellos, ¿no? De los que conocí, algunos no los veo muy seguidos, pero hay otros que pues sí nos vemos de vez en cuando y nos acordamos de todas las cosas que hacíamos en los campamentos y era muy divertido, ¿no? Compartir los cantos durante los cultos era también hermoso. A veces apenas estaba oyendo ahí en internet un grupo, casualmente es gringo, pero cantan en español, coritos. Nosotros le llamamos coritos y bueno, ese video me encantó porque me hizo recordar mucho de esa época cuando nos juntábamos los sábados los jóvenes pues a cantar, y en los campamentos hacíamos cadenas de coritos y nos podíamos aventar yo creo que 1 hora cantando seguido, puros coritos, y era muy edificante pues para todos eso. Y bueno, había también la fogata que podíamos compartir. Y bueno, lo mejor del campamento no era solamente divertirnos, sino poder tomar retos, decisiones. Durante la fogata muchas veces dimos el testimonio, pues nos parábamos muchos a decir que pues queríamos consagrar nuestra vida. Algunos que pues fueron invitados en esos campamentos que no conocían a Cristo, pues entregaban su vida a Cristo en esos momentos, en las reuniones o en las fogatas, y bueno, comenzaban a seguirlos. A lo mejor los que iban medio tibiezones y como que todavía no tomaban una decisión por Cristo, pues también tomaban decisiones de seguirle totalmente, ¿no? Y eso, pues algunos también tomaron decisiones de ser misioneros o ser pastores y cosas así, y hoy en día muchos de mis amigos que en esa época convivimos, pues ahora son pastores también de una iglesia o tienen un cargo pues especial también en cada una de estas iglesias donde se están haciendo, ¿no? Y bueno, esto me recuerda a esta clase que vamos a vivir, y bueno, vamos a convivir también. Nos habla de convivir como cuando lo que sucedió al carcelero de Filipos. Vivía yo creo que cerca de la cárcel, yo creo, no sé si su casa estaba dentro de la misma casa, no lo sé realmente, la Biblia no nos dice, pero déjenme platicarles que bueno, este hombre era encargado de la cárcel de aquella ciudad y seguramente vivía como les digo, pues cerca de ahí con toda su familia, y que llevaba a cabo las actividades y los labores necesarias de la cárcel. Hay lugares así como en la iglesia donde pertenecemos en Oreb. Dentro de la iglesia tenemos casas, ¿sí? Departamentos. Ahí vive Bere y si ustedes se acuerdan, Bere, la que nos da la clase, y Pepe, su esposo, y Elisama, la que nos da las manualidades. Ellos viven ahí en la iglesia, en un departamento, ¿sí? Porque está dentro de la iglesia y son viviendas que tenemos especialmente para
para esos lugares, y muchos pastores también así en otras iglesias. Está la iglesia y su casa está ahí. Y bueno, cuántas veces en las escuelas también, en las que vamos habitualmente, pues también ahí el conserje vive ahí dentro de la misma escuela en una pequeña casa, porque es el que cuida, el que hace y todo lo demás. Y yo creo que también este carcelero vivía pues de esa forma, y porque fíjense lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Bueno, un día en particular dice la Biblia que llegaron un par de prisioneros especiales, ¿no? Pues supuestamente para ellos, ¿no? Eran dos prisioneros pues poco comunes en la cárcel. Estos se llamaban Pablo y Silas, ¿sí? Acuérdense que estos nombres son importantes para que los recordemos. Y la próxima clase vamos a ver cómo fue que llegó Pablo y Silas a esta cárcel. Que después de que habían sido azotados y arrojados a esta prisión, pues acusados de un acto que ni siquiera era verdadero, ¿no? Los acusaban de un delito que no habían cometido, ¿no? Pero para el carcelero simplemente eran dos, como decimos vulgarmente, ¿no? Dos mortales, ¿no? Así común y corrientes, ¿no? Y bueno, eran dos prisioneros más a quienes vigilar. Y nunca imaginó lo que le esperaba en las siguientes horas, en las que sin duda iba a tomar la decisión más importante de su vida, ¿no? Y no solamente para él, sino para toda su familia, ¿no? Bueno, esta parte se desarrolla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, ¿sí? Acuérdense que Lucas escribió los Hechos, ¿sí? Y bueno, narra eventos históricos de los primeros discípulos de Jesucristo, así como la expansión del Evangelio en todas las regiones alrededor de Jerusalén. Una buena porción de este libro nos habla de Saulo, ¿sí? Acuérdense que Saulo era como se llamaba, y posteriormente lo conocemos como Pablo, ¿no? Desde su trabajo como perseguidor de la iglesia de Cristo, y después su conversión, y finalmente sus viajes a las diferentes regiones y ciudades a compartir el Evangelio de Cristo, ¿no? Y es precisamente en uno de estos viajes, el segundo viaje misionero, en el que llega a la ciudad de Filipos en Macedonia, leemos una porción de este pasaje que está basado en nuestro estudio de hoy, en Hechos capítulo 16, 23 y 24, ¿no? Y bueno, no me voy a detener mucho en la historia del principio, porque les digo, la próxima semana nos la van a contar con más detalle, ¿no? Pero aquí, para que sepamos un poquito, vamos a ver que dice que fueron echados a la cárcel, chicos, y como si fueran los peores delincuentes, los echaron hasta el más fondo dice que después de que recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo, ¿no? El cepo era una como tabla que donde metían sus pies y los encadenaban para que no pudieran caminar ni pararse. Bueno, yo creo que era difícil pararse con esa tabla dentro de sus pies, pero bueno, vemos que ahí estaban ahí, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de estos dos hombres? Pues no se quejaron, ¿no? Y dice la palabra de Dios que cantaban himnos a Dios y los presos los oían, ¿no? Pero entonces viene algo interesante. Dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de la manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante, dice, ocurrió algo bien importante, ¿no? Dice que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cómo lo hizo? Fue un milagro. Dios hizo esa parte y lo quiso hacer así, de esa forma, y lo logró hacer Dios. No sé cómo lo hizo y ni me interesa, porque si pongo a investigar y a querer poner conjeturas y todo lo demás, nunca voy a llegar a nada, porque no hay una explicación total de cómo se logró. Pero lo que sí es cierto es que se abrieron todas las puertas, y entonces se abrieron también las cadenas de los puertos. Y entonces el carcelero dice que estaba durmiendo, estaba echándose la siesta, pues porque pues a lo mejor no había mucho que hacer en ese momento, pero pues como todo estaba cerrado, pues echó un sueñito, digamos, ¿no? Estaba ahí
durmiendo, cuando de repente empezó a temblar, como muchas veces nos ha sucedido aquí en la Ciudad de México cuando tiembla, ¿verdad? A veces estamos dormidos y nos oímos la alerta sísmica. En esa época, nada que alerta sísmica ni nada, sino que empezó a temblar y entonces, pues yo creo que se despertó, dice la Biblia que despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, dice que sacó su espada y se iba a dar harakiri, como dicen los japoneses, se iba a matar. ¿Por qué? Porque pues pensaban que se habían escapado todos los presos y pues le iban a echar la culpa a él y se iba a matar. Mas Pablo clamó a gran voz y les dijo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. La respuesta a esto, fíjense, la respuesta de lo que hizo Pablo fue este hombre. Dice que pidiendo luz se precipitó adentro. No, yo creo que no era el único que estaba ahí. Había, yo creo que más celadores, se les llama también, ¿sí? O algunos compañeros de este carcelero, porque dice pidió luz o le pidió a los presos también. No sabemos si realmente nada más estaba él ahí. No lo dice la Biblia. Pero entonces dice que se presionó y estaba hasta temblando el pobre, así como que con el miedo, pues por el temblor, porque se habían escapado, pues ya no sabía realmente por qué tenía ese miedo tan profundo, ¿no? Y dice que se postró a los pies de Pablo y de Silas, ¿no? Y sí, postrar quiere decir que pues, se echó al suelo y se agachó, ¿no? Y luego dice que sacándoles dijo, ¿no? Lo sacó de ahí. Yo creo que, la Biblia no lo dice, pero yo creo que sí, se puso a cerrar las puertas de los demás presos. A lo mejor no había muchos tampoco, chicos. A veces pensamos que era como Santa Marta, aquí en Acatitla, ¿no? O el reclusorio sur, aquí que tengo cerquito, yo aquí en el reclusorio donde vivo. Y pensamos que era así un cárcel, ¿no? No, las cárceles en esa época podía haber muy pocos presos, o unos 15, 20 a lo mucho, ¿no? No eran cárceles tan pobladas como las que conocemos hoy. Entonces, pues no sabemos qué dice. La Biblia no nos lo dice, pero lo que sí dice, que lo sacó especialmente a Pablo y a Silas, y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo, no? ¿Sí? La pregunta más importante de nuestra vida, chicos. Yo creo que también eso es lo que te puedes preguntar tú en esta mañana. ¿Qué debo de hacer para ser salvo, no? ¿Qué necesito para tener esa libertad en Cristo y poder llegar al cielo, no? ¿Cómo puedo? Pues déjame decirte dos cosas en esta mañana. ¿Por qué debes de ser salvo? ¿Por qué? Porque tú has hecho pecado. Ya lo hemos dicho en muchas clases repetidamente, y si tú nos has escuchado ya anteriormente, ya sabes muy bien la definición de pecado. Y si tú nos estás viendo por primera vez, déjame decirte que el pecado te separa de Dios. En Romanos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de Dios. El pecado te separa de Dios, porque el pecado es todo lo que pensamos, vemos, oímos, ¿sí? Hablamos, ¿sí? Y hacemos que a Dios no le agrada, ¿no? Como las mentiras, como robar, como copiar en un examen, todo eso que hacemos mal no le agrada a Dios. Y bueno, pero Dios tiene un plan maravilloso para que tú y yo no tengamos que morir por nuestros pecados. Y eso es Jesucristo. Esa es la respuesta que le dio Pablo al carcelero. Jesucristo es el que te puede salvar a ti. Y le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y yo le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú puedes creer en lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo por ti? Déjame decirte que lo que hizo Cristo ahí es que se despojó a sí mismo, dice la Biblia, y vino desde el cielo que él vivía con su Padre, vino a este mundo en forma de bebé y empezó a crecer y hasta que llegó a una cierta edad y empezó su ministerio. Hizo cosas muy buenas, chicos. Hizo bastante cosas buenas, como alimentar a 5,000 gentes con solamente 5 panes y 2 pececillos.
le dio la vista a los ciegos, le hizo caminar a algunos que no podían caminar, a unos los curó de lepra, ¿sí? A algunos hasta los resucitó, ¿sí? Como a Lázaro y a otras personas que nos menciona la Biblia. Pero a pesar de todo lo que hizo Jesús de bueno, un día vinieron hombres malos y se lo llevaron y lo trataron como un delincuente. Así como a Pablo y a Silas, también le sucedió a Jesús. Pero a Jesús fue peor, porque lo golpearon, le escupieron en su cara, le pusieron una corona de espinas, se burlaban de él, ¿sí? Y no solamente con eso, lo llevaron hasta un monte a crucificar en una cruz. Y ahí le traspasaron sus manos, sus pies y aún su costado, hasta derramar toda su sangre por causa tuya, por causa de tu pecado, porque Él te ama y quería que no pagaras el precio de tu pecado, y Él lo pagó en la cruz. Y por lo que hizo Jesús en la cruz, ahora podemos ser salvos. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, permiso, de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes ser un hijo de Dios y ser salvo por lo que Dios dio a su Hijo y porque Jesucristo tomó el lugar. Pero déjame decirte que no solamente murió Jesús en la cruz, sino que lo enterraron y estuvo en una tumba por 3 días y volvió a vivir. La palabra de Dios dice que resucitó al 3er día. Y por lo que Él hizo, ahora nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados y ser salvos. Y eso fue, yo creo que a grandes rasgos, lo que Pablo y Silas le contaron a este carcelero. Y fíjense, no solamente eso, sino le dijo, serás salvo tú y tu casa. No quiere decir que porque, ¿cómo se llama? Tú ya eres salvo, ya todas de tu casa son salvos. No, eso, la salvación es individual, ¿no? Es algo muy propio de cada uno, y cada uno tiene que tomar su propia decisión si quiere seguir a Jesús, si quiere a Jesús como su Salvador. Pero, ¿qué es la ventaja, no? Nosotros podemos ser portadores de esa salvación. A ver, ¿cómo está eso, maestro? No me doy a entender, ¿no? Como que no estoy captando la idea, maestro. Dígame cómo es eso, porque ya hasta me entró la duda. Entonces, ¿cómo es eso? Es que nosotros mismos vamos a ser testimonio en nuestras casas, y nuestros familiares pueden convertirse mucho después. Fíjense, la maestra Armida, que ustedes también conocen, que es mi esposa, ¿sí? ¿Cómo se llama? Primero se convirtió su hermana, después por su hermana se convirtió la hermana Armida, después por ellas dos se convirtió su mamá. Y después de mucho tiempo que yo pensaba que mi suegro nunca se iba a convertir, porque era muy duro en ese sentido, ¿sí? Y bueno, era medio intelectual también, porque sabía muchas cosas. Entonces eso como que también le tenía mucha barrera contra esa. Es más, imagínense, nos decía así, los descreídos, ¿verdad? Yo recuerdo mucho, con mucho cariño a mi suegro, lo quise mucho, ya partió con el Señor y lo voy a ver en el cielo. Pero todo esto los llevó a ellos a reconocer a Jesús, ¿no? Esperemos que también sus hermanos algún día reciban a Cristo como su Salvador, pero el ser uno salvo, tenemos la oportunidad para que nuestra familia también conozca de Jesucristo. Y fue lo que pasó, fíjense, esto fue lo que pasó con la familia del carcelero. Y dice que estaban en su casa, y dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolas en aquella misma hora de la noche, dice que les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos, ¿no? Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó en toda su casa de haber creído a Dios. Y bueno, tuve que llegar, después de contarles un poquito la historia, que también se las vamos a contar la próxima clase, ¿sí? Pero más detalladamente con otras enseñanzas. Pero aquí la enseñanza principal se encierra en este último versículo. Dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa
y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es un deleite para nosotros invitar a alguien a nuestra casa, servirles. Estamos hablando de servicio también de parte de nosotros, ¿no? Y le puso a la mesa, no es que le puso una mesa de madera ahí con un mantel, no, quiere decir que les dio de comer, ¿no? Pero fíjense, lo más importante, dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No, yo no me imagino la alegría que había tenido el carcelero en ese momento de saber que él era salvo, y no solamente él, sino toda su casa también en ese momento creyó la palabra de Dios. Y este pasaje está lleno de enseñanzas. De hecho, el hecho de regocijarse en medio de la prueba es hasta el milagro de la conversión de un hombre, ¿no? Y su familia, y es sobre este hecho lo que podemos aprender sobre la importancia de compartir todos juntos para que otros conozcan a Cristo, ¿no? Entonces, pues es importante en esta parte, ¿no? Y bueno, ¿qué es esta parte de la convivencia? Fíjense, a veces nos cuesta trabajo convivir, a veces, lamentablemente, en algunas iglesias nos ha dado la mala enseñanza que ya nos convertimos y ya no nos debemos juntar con los del mundo, ¿no? Y hasta con nuestra propia familia, como no son cristianos, pues ya no quiero ir a las fiestas y todo. Y está bien en algunas ocasiones no ir a algunas fiestas donde se emborrachan y hacen cosas que no deben. Bueno, a esas cosas no debo de participar de ellos, pero debo permitir convivir con mi familia. ¿Por qué? Porque permite ser parte de ese milagro, fíjense. Dice que en nuestro pasaje que Pablo y Silas habían sido enviados al calabozo más profundo, ¿no? Y sus pies habían sido asegurados. Y en ese momento que vemos el primer milagro que sucede ahí, ¿no? ¡Pum! Un temblor y se abren las cadenas, ¿no? Bueno, el primer milagro era que cantaban y oraban, ¿no? A pesar de todo lo que les sucedía, ¿no? Después, el segundo podemos ver cuando el temblor cimbró la cárcel y lo sacan en ese momento, ¿no? Y bueno, sino también, yo creo que también todo eso ayudó al carcelero a tomar una decisión por Cristo, ¿eh? Porque esos estaban orando. Yo no creo que estaban orando así. No, yo creo que Pablo y Silas alababan al Señor y hasta yo creo que lo gritaban. No tan escandalosamente como algunos quieren hacerlo, ¿no? Pero yo creo que sí alababan al Señor y todo. Y yo creo que cantaban coritos, ¿no? Yo digo que eran coritos en esa época. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos. Bueno, todavía ahí no había, pero cantaban, yo creo que así, y yo creo que le echaban ganas y yo creo que hasta agarraban la tabla del cepo y le tocaban así, y yo no sé, yo creo que eran gente que se gozaban en el Señor y podían hacerlo de esta manera. El milagro que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Fíjense, a veces a nosotros los cristianos nos critican en los velorios, ¿no? Porque, pues, ¿cómo debemos estar en un velorio si alguien se muere? No, pues todos tristes, llore y llore, ¿no? No, nosotros los cristianos nos regocijamos. Y sí nos duele que la gente parta, ¿no? Porque nos vamos a extrañar. Pero el gozo de saber que se fue con nuestro Señor, eso es lo que nos mantiene. Y cantamos también en los velorios. Y los mejores chistes salen en los velorios. Y ahí podemos estar conviviendo, gozándonos en nuestro Señor. El milagro de la convivencia, de estar sabiendo ¿dónde vamos a ir? La gente a veces no lo comprende, ¿no? Cuando murió mi papá, mis compañeros de la escuela me decían, ¿qué no querías a tu papá? Y yo les decía, ¿por qué? Es que no te ves triste, ¿no? Y yo les decía, pues es que sí estuve triste unos días, pero Dios cambia la situación y me da el gozo de saber dónde se encuentra, ¿no? Así que el convivir y compartir con otros como lo hacían Pablo y Silas impacta la forma positiva de lo que nos... Y yo creo que lo que cantaban y oraban impactó también no solamente a los que estaban en la cárcel, sino al carcelero. Él los estuvo escuchando ahí. Mi papá así se convirtió, fíjense. Yo estaba poniendo un cassette de un sermón de un hermano que me gustaba mucho oír, que se llama Armando Alducin, y estaba ahí oyéndolo y hablaba acerca y de repente llegó mi papá
se paró en la puerta y se quedó escuchando todo el tiempo el sermón. Y después de eso hubo llamamiento. ¿Y qué creen? Que se convierte. Yo creo que el carcelero le pasó lo mismo. De que estaba oyendo, le entró la duda y por eso le dijo a Pablo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Díganme, yo quiero tener ese mismo gozo que ustedes. Y entonces finalmente el tercer milagro que encontramos en este pasaje, pues es la conversión misma del carcelero, ¿no? Fue un milagro que estando ahí, después de ser un hombre, pues yo creo que hasta duro, llegó en el momento preciso y se convierte, ¿no? Ahora, no solamente salvó su vida al ser impedido por Pablo y Silas que no se mataran, porque acuérdense que ya se iba a dar el harakiri, sino que también le salvó la vida eternamente porque le predicó de Cristo. Y no solamente eso, ¿no? Reconoció que era posible por un poder superior, sino podía venir a Dios y le permitió reconocer a Jesús como su Salvador. Y bueno, lo mejor también es que eso fue extendido hasta su familia, ¿no? Como iglesia tenemos la responsabilidad de compartir de Cristo a otros, ¿no? No dejes de convivir con los demás, reúnete con los demás para demostrarle cómo un cristiano se puede divertir sin a veces estar fumando, tomando, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Yo puedo divertirme también como cristiano libremente porque Dios no nos prohíbe nada, sino que quiere que seamos libertados por medio de Cristo. Bueno, la segunda cosa que podemos aprender en este tiempo de la convivencia, pues que nos permite sanarnos unos a otros, ¿no? ¿Sí? Y dice, bueno, ¿y eso cómo es, no? La conversión del carcelero de Filipos es un primer momento, sanó su alma, ¿no? Hablando de sanidad espiritual. Pero cuando aceptó a Jesús como su Salvador, totalmente quedó sano en ese tanto. Y también sanó su carácter de aquel hombre duro que había enviado a dos inocentes hasta lo más fondo del calabozo, ¿no? Los mandó, ¿no? Y bueno, el hombre ahora estaba arrepentido y dispuesto a ayudar y sanar a los prisioneros, ¿no? Dice en nuestro pasaje que en ese mismo momento les tomó y les lavó las heridas, ¿no? Él mismo, acuérdense que pues habían sido azotados y estaban heridos en su cuerpo, pero muy probablemente les puso algún tipo pues de ungüento para sanar y también pues se las lavó y les vendó y cubrió esas heridas, ¿no? En la iglesia habemos todo tipo de personas, chicos, con diferentes circunstancias, diferentes cargas, diferentes problemas. A veces no nos es posible hablar de ciertas cosas con nuestros familiares o con nuestros compañeros de la escuela, ¿no? Porque seguramente no nos entenderían. Pero en la iglesia podemos encontrar hermanos, ya sea nuestros maestros o al mismo pastor o incluso a un compañero de clase, a que podamos acercarnos para encontrar consejo y poder orar juntos por aquella situación por la que estemos pasando. Y de esa forma, pues lavamos nuestras heridas y nos ponemos en manos de Dios para sanar. Convivir nos lleva a ser útiles en las manos de Dios para sanar a otros, ¿no? Ahí nosotros, estando en la iglesia presencial de la iglesia infantil, pues tenemos una mesa y por lo regular, hermanos, no falta el domingo que no llega un hermano a platicar con nosotros, a que le demos consuelo o palabras de aliento. Ya hasta como que decimos, es la hora de la consejería, ¿no? Porque nos buscan para... Y qué bueno que lo hacen, porque hemos orado por muchos jóvenes, personas grandes, señoritas, y a darles aliento. Algunos los abrazo y lloramos juntos también, y pues nos dan y lo principal, orar principalmente con ellos. Eso es lo que podemos hacer. Esa es la forma de que podemos ayudar a sanar a otros también sus heridas, y se van pues con aliento, a lo mejor no totalmente resueltos sus problemas, pero con un aliento de que hay alguien que los escucha, que los apoya y que está orando por nosotros, ¿no? Y bueno, hoy en día con la tecnología, pues los chats que tenemos de la iglesia, pues ahí estamos siempre mandando pues mensajitos que oren por mí, oren por esto, oren por el otro, y ahí estamos en contacto con todo eso, ¿no? Ahora, un tercer punto que quiero que entendamos en esta lección, chicos, y que podamos aprender acerca de esta historia de este carcelero que convivió
últimamente con Silas y Pablo, convivir nos permite alcanzar a otros para Cristo, ¿no? Una vez que las heridas de Pablo y Silas fueron lavadas, dice el pasaje que el carcelero y todos los de su casa fueron bautizados y que después de eso compartieron la mesa en la que se regocijaron todos juntos por haber creído a Dios. Seguramente los familiares del carcelero también fueron testigos de lo acontecido aquella noche en la cárcel y dieron haber sido impactados por los milagros sucedidos en la vida del carcelero, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un giro que dio la vida de ese hombre y la transformación casi inmediata que le aconteció y fue suficiente para que todos los de su casa también creyeran en ese mismo momento en el Señor Jesús, ¿no? Y recuerdo la historia que una vez nos cuenta el pastor de una hermana de la iglesia, ¿no? Que llega y hasta enojada la señorita le dice al pastor, pastor, ¿cómo que va a bautizar a mi papá, no? Y dice, pues sí, ¿qué tiene de malo, no? No, es que mi papá no, yo creo que ni es cristiano, dice, y usted lo va a bautizar, ¿cómo es posible, no? No, yo diría que no, pastor, dice, ¿no? Y ya no sé qué más le dijo para no darles más detalles, pero al siguiente domingo va la misma persona y le dice, pastor, bautice a mi papá. Hasta el pastor le dijo así como que, pues, primero me está diciendo que no y ahora me dice que sí, pues, ¿qué será, cómo se llama, cómo le llaman a esas personas que son, medio, de repente sí, bipolar, dicen, yo creo que le dijo el pastor, ¿no? Y le dice, pero entonces al pastor sí le entró duda, dice, pero ¿por qué? Dice, no, pastor, es que saliendo de la iglesia, dice, íbamos agarrando ya para salir a la avenida, dice, un microbús se le atravesó a mi papá, dice, se frenó de un sopetón y entonces volteó y le dijo, no, todos están bien, ¿sí? Gracias a Dios que no nos pasó nada. No, pastor, mi papá es cristiano. En otra época, mi papá le hubiera dicho de groserías, se hubiera bajado y se hubiera agarrado de golpes con él. Y vea, le agradeció a Dios. No, definitivamente mi papá es cristiano. Yo creo que pasó lo mismo ahí con el carcelero al ver el cambio de vida. Yo creo que cuando llegó a Jorge era un hombre muy... No nos dice la Biblia cómo era, pero a lo mejor como pues, era un hombre de profesión de carcelero, pues a lo mejor era rudo, ¿no? Y hasta a lo mejor llegaba y le decía a su mujer, ¡Hey, Juana, dame de comer, que tengo mucha hambre, ¿no? También, chamacos, ustedes cállense, que estoy muy cansado, ¿no? Y yo creo que este día llegó y le dijo, mi vida, es que traje a unas personas que necesitamos ayudarles. A ver, niños, no hagan mucho ruido porque pues a Pablo y a Sila les duele un poco su cabeza pues, por todos los golpes. Y hasta a lo mejor dijeron, ¿qué le pasó, no? Ahora sí como que lo desconocieron, ¿no? Yo creo que sucedió algo así inmediatamente y eso fue ayudar y fue el giro que dio su vida de este hombre y la transformación inmediata que le aconteció fue suficiente para que todos los de sus casas creyeran ese mismo momento en el Señor Jesús, ¿no? Ellos dijeron, no, yo también quiero creer en ese Señor que lo cambió. Es el Señor Jesucristo en ese momento. Y su alegría fue tal que después de haber pasado por una situación que hubiera podido terminar mal para ellos, se convirtió en una gran situación de gozo y de regocijo, ¿no? Cuando estamos juntos como iglesia, cuando estamos juntos en un pequeño grupo de hermanos y compartimos el gozo del Señor a través de nuestra convivencia, seguramente otros podrán ver el amor de Dios a través de nosotros, ¿no? Y bueno, a mí, como les digo, me encanta juntarme con mis hermanos en la iglesia por todo lo que podemos convivir y es agradable, ¿no? Yo estoy esperando que sea domingo para ir a escuchar la palabra de Dios, pero también para ver a mis hermanos y poder cotorrearme un rato con ellos. Y como dice el pastor, ¿a quién importa a quién le vayamos? Si sea chiva o sea americanista, no importa, nos cotorreamos y nos hacemos burla y todo, pero eso pasa desapercibido, pero el amor de Dios nos une sobre todas las cosas ahí, ¿no? Y bueno, tengo un desafío final para ti. Y déjame recordarte el himno nacional mexicano. Sí, lo oyes todos los lunes, a lo mejor en tu escuela o solamente cuando hay ceremonia cívica, lo oímos. Pero fíjense, el himno mexicano
es considerado por otras naciones como uno de los más bellos del mundo. ¿Sí? Es algo que está hermosísimo, no solamente en su composición, sino su significado, ¿no? Si usted un día ponte a leer todo, y ponte a leer todo el himno nacional completo, ¿no? No el recortado que a veces cantamos en las escuelas, sino todo lo que habla. Pero fíjese, sin embargo, de lo contrario de que muchas veces pensamos, las estrofas y el estribillo fueron escritas en 1853 y la música fue compuesta tiempo mucho después, no fue en el mismo momento, ¿no? Su belleza, reconocida por varios expertos alrededor del mundo, nace de la unión de ambas composiciones, ¿no? Que fueron creadas en tiempos diferentes, pero que al juntarse nos llenan de orgullo y de emoción a todos los mexicanos que los escuchamos, ¿no? Oír el himno nacional en las olimpiadas, en las carreras, hasta con el Checo, cuando ha ganado, hasta a veces se me salen las lágrimas, ¿no? De escuchar nuestro himno. Los cristianos, la iglesia de Cristo tiene mayor impacto en este mundo cuando actúa junta, ¿no? Un solo cristiano, por supuesto, puede ser usado por Dios, pero si este cristiano pertenece y es respaldado por una iglesia que se ocupa en compartir el evangelio a otros, seguramente será de mayor impacto para lo que lo rodean. Seamos parte de una comunidad de fe y convivamos en amor con otros. Recordemos lo que dice el versículo que nos aprendimos hoy, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Hermano, hermana que me escuchas en esta mañana, niño, niña, que nos escuchas en esta mañana, no te pierdas la bendición de convivir con otros cristianos. Deja, si es posible, de dejar de estar viendo las clases en línea porque a lo mejor te da flojera en la iglesia. No te pierdas la bendición de estar juntamente con otros cristianos. Es de mucha bendición servir también hombro a hombro para hacer los servicios de la iglesia y bueno, compartir, ¿no? Ahorita vienen algunas reuniones especiales y como comercial, lo voy a meter ahorita pensando en esto, viene nuestra Noche de Vivos, chicos. El 31 de octubre tendremos Noche de Vivos ahí en nuestras instalaciones de Plutarco y vamos a estar ahí para poder convivir acerca de las misiones en África. Nuestros hermanos que van a ir hacia África van a estar con nosotros. Yo ya les puse los africanos, ¿no? Ya les puse de esa forma y siempre les digo, pero son unos hermanos muy lindos y vamos a estar ahí. Yo también, supuestamente con la hermana Mida vamos a estar con ustedes y otros hermanos compartiendo acerca de la palabra de Dios en esa Noche de Vivos, porque creemos en un Dios vivo y no muerto y vamos a celebrar la vida y esa vida la vamos a estar haciendo entonces 31 de octubre a las 4 de la tarde, si no me equivoco, o 4:30, déjenme, creo que sí, 4:30, vamos a estar con las inscripciones. Si quieres ir, debes de inscribirte en la iglesia infantil a la salida del culto, ya sea de las 8, ya sea de las 10 o de las 12, ahí en la mesa de la iglesia infantil estaremos escribiéndote para esta Noche de Vivos y para poder estar compartiendo también la palabra de Dios juntos y bueno, un pequeño lunch y hay unas cuantas sorpresas más que no te puedas perder. Tiene un costo de recuperación de 50 pesos, casi nada, para poder apoyar a nuestros hermanos que se van al África y vamos a aprender muchas cosas para este día. No te pierdas el momento de convivir. Me encanta convivir con ustedes y los que están en casita y no pueden ir a la iglesia, pues bueno, búsquense con más cristianos que puedan convivir y bueno, conviviremos a través de una cámara para poder estar domingo a domingo aprendiendo de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a terminar con eso y decirle a Dios, gracias por todo lo que nos has dado, Dios, y quiero ser parte de tu iglesia y convivir con demás cristianos. Dios les bendiga. Hola chicos, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar haciendo nuestro libro sin palabras, pero ahora en forma de una llavecita. Y vamos a preparar nuestros materiales.
necesitamos foamy color amarillo, color blanco, color negro, color verde y color rojo. Necesitamos tijeras, pegamento y colores o marcadores con lo que podamos iluminar. Y esta hojita la pueden encontrar en la página web de nuestra iglesia. Y eso sería todo. Está muy sencilla y vamos a poner manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es colorear estas figuritas de aquí abajo y después recortarlas junto con la llave, ¿ok? Ok, ya lo tenemos recortado y estas figuritas pues ya coloreadas. Vamos a dejar tantito de un lado las figuritas y vamos a tomar un foamy y bueno, la llavecita que viene ahí, y vamos a marcar su contorno en el foamy. Así. Así. Ya que lo tengamos marcado, vamos a recortarlo. Y así vamos a hacer lo mismo con los otros colores de foamy. Vamos a marcar aquí este. Así. Y ahora sí vamos a empezar a recortar las llavecitas. Así. Listo, ya que tenemos las llavecitas, vamos a pegar las figuritas. Entonces empezamos por el castillo, que es como dorado, que nos recuerda que el Señor tiene un lugar preparado para nosotros allá en el cielo. Está muy bonito y lo ha preparado especialmente por nosotros. Y aquí está el castillito. Pero ¿qué creen? Recordamos que hay un problema que nos impide estar con el Señor, que nos aleja del Señor, y es el pecado, ¿verdad? Y pues eso lo representamos así, con la llavecita negra. Pero el Señor ha encontrado una solución, nos ha salvado, nos ha limpiado de ese pecado con su sangre. Ha muerto por nosotros en la cruz. Y por eso lo representamos con una cruz aquí y una llavecita color rojo, ¿verdad? Por su sangre que nos salvó. Bueno, Él nos salvó. Después, pues ya nos limpió, hemos sido salvados y ahora pues estamos felices y alegres porque ha hecho eso por nosotros. Y pues eso lo representamos con una llavecita color blanco y pues una carita feliz. Pero tenemos, nos dejó tenemos una misión que es aquí en la tierra. Nos dejó un lugar para predicar de su palabra. Y pues lo representamos con una Biblia y color verde, como pues si fuera un arbolito o la tierra. Y listo, pequeños, pues así quedaron nuestras llavecitas. Y ya al final les podemos hacer un hoyito aquí arriba y meterlas en un listoncito. Así las vamos metiendo las podemos cargar así, para poder
explicarles a nuestros amigos de la escuela o a alguien que no conoce el Señor, pues con estas llavecitas, explicarles y compartirles de la palabra de Dios. Y así, y ya nada más les hacemos un nudito aquí arriba. Aquí. Así. Voy a cortar tantito de lo que sobra del nudito. Así, y listo, ya tenemos nuestras llavecitas aquí. Así. Y bueno, chicos, pues hemos terminado con la manualidad del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden usarla y compartir de la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Pues bueno, chicos, terminamos una clase más. Y bueno, fue interesante escuchar la historia de Silas y Pablo. Bueno, Pablo y Silas siempre lo menciona la Biblia así. Pero bueno, vamos a esperarnos también la próxima semana porque nos van a contar los detalles especiales cuando estuvo Pablo y Silas en esta cárcel. Y bueno, ya conocimos un poco del final de la historia. Vamos a aprender también otras cosas la próxima semana. Y bueno, damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. No dejes de conectarte domingo a domingo a través de este canal, ya sea de YouTube o de Facebook, donde publicamos nuestra clase, para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y no olvides, 31 de octubre, te veo en la noche de vivos, ¿sale? Para poder estar conviviendo juntamente con nuestros hermanos misioneros que se van al África muy prontamente. Y recuerden que ahí vamos a estar la hermana Armida y vamos a ver quién va, Yo les voy a echar ojo, les voy a pasar lista, a ver si es cierto que todos van. Y bueno, dile a tu papá que te lleve para poder pasar un día agradable también en la iglesia. Pues vamos a terminar orando, chicos, para que Dios bendiga su palabra. Ya se me está yendo aquí la salida por un lado y ya está ya hablando como el gallo Claudio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar para terminar esta clase. Dios, gracias porque nos bendices, gracias porque pues tú nos unes, Señor, y podemos tener convivencia con los demás en ti, Señor, porque tú nos has mostrado tu amor, tu misericordia, y gracias por todo lo que gracias porque nos das una iglesia con hermanos tan bellos donde podemos convivir con ellos y gozarnos, Señor. Gracias porque tenemos un pastor. Te seguimos pidiendo por nuestra hermana Yani que la restablezcas totalmente, a nuestro pastor que también le des la salud y que juntos ellos puedan seguir sirviendo también en tu iglesia, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Bendícenos, guárdanos y bendice a cada uno de estos pequeños. Líbralos de enfermedad, líbralos de que tengan algún percance o que sean maltratados, cualquier cosa que les impida ser felices, Señor. Bendícelos y guárdalos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues chicos, nos vemos en la próxima clase y no se pierdan la próxima aventura de esta clase. Dios les bendiga. Pidamos a Dios que nos ayude a aplicar todo lo que aprendimos en nuestro culto y terminemos alabando a nuestro Señor. Aunque lejos vaya, sé que yo no voy más solo. Aunque a veces no sé a dónde ir, mi Padre me va guiando aquí. Solo quiero poder cumplir con la misión que ha dado y poder vivir siendo evangelio para cada ser humano. Oh, oh, enviados para poder hacer más discípulos de Dios, enviados alcanzando a cada mente y corazón, enviados para poder cumplir los propósitos de amor.
La verdad es que Dios es capaz. Podemos confiar en Dios por encima de todo lo demás y podemos confiar de todo corazón en Él y solo en Él. La verdad es que el mundo puede fallarnos, pero Dios nunca lo hará. Dios es la verdad. Creó el mundo y nuestras vidas en la verdad. Podemos poner nuestra fe en Él y en su verdad. Así que ahora debemos confiar en Él y en que Él es todopoderoso. Cantemos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, mi Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte,